Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo me lastimarían tanto como ese día en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ella solo es la empleada, gritó, señalándome frente a decenas de personas. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero lo que pasó después cambió nuestra relación para siempre. ¿De qué país eres tú? Déjamelo saber en los comentarios. Era un martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y el aire acondicionado luchaba contra el calor húmedo que ya se sentía a las 7 am. Las filas serpenteaban como ríos interminables, llenas de viajeros cargados de maletas y la típica prisa mexicana mezclada con resignación. Mi nombre es Carmen, tengo 47 años, y durante los últimos 15 años he trabajado como empleada doméstica para la familia Herrera. No es solo un trabajo para mí, es mi vida, mi sustento, y la razón por la cual mi hija pudo estudiar enfermería en la Universidad Nacional. Ese día acompañaba a Diego, el hijo menor de los Herrera, de 16 años, en su primer viaje solo a Guadalajara para visitar a su abuela. La señora Patricia, su madre, confiaba en mí más que en cualquier otra persona para cuidar de su niño, aunque Diego ya medía casi 1.8 y tenía esa actitud típica de adolescente que cree saberlo todo. Carmen, ¿por qué tardas tanto con los documentos? Me preguntó Diego mientras revisaba su teléfono, claramente molesto por la larga fila. Su voz tenía ese tono impaciente que había desarrollado últimamente, especialmente cuando estaba con sus amigos de la escuela privada. Mijo, ya casi llegamos, le respondí con la paciencia que había cultivado durante años. Recuerda que tu mamá me pidió que revisara todo 2 veces. El aeropuerto bullía con el sonido típico de las mañanas, anuncios en español sobre vuelos retrasados, el arrastre de maletas sobre el suelo de mármol, y esa mezcla de conversaciones en diferentes acentos mexicanos que siempre me recordaba lo diverso que era nuestro país. Diego suspiró dramáticamente, como solo los adolescentes saben hacer. No entiendo por qué no puedo viajar solo como mis amigos. Sebastián fue a Cancún sin ninguna niñera. La palabra niñera me dolió, pero no dije nada. Sabía que era parte de su proceso de crecimiento, esa necesidad de independencia que todos los jóvenes experimentan, pero también sabía que detrás de esa fachada de rebeldía, Diego aún necesitaba la seguridad que yo le brindaba. Mientras avanzábamos en la fila, pude ver cómo Diego observaba a otros jóvenes de su edad que viajaban solos o con amigos. Su expresión se tornaba cada vez más incómoda, como si mi presencia fuera una marca de inmadurez. ¿Falta mucho?, preguntó por tercera vez en 10 minutos. Paciencia, Diego, tu vuelo sale hasta las 11:30. Tenemos tiempo de sobra, pero podía sentir su frustración creciendo como una tormenta que se aproxima en el horizonte del Valle de México. La fila del check-in parecía no avanzar nunca. El sistema de la aerolínea había fallado temporalmente, y los empleados corrían de un lado a otro tratando de resolver el problema técnico. El murmullo de la multitud crecía,
mezclándose con el sonido de los carritos de equipaje y los anuncios constantes por el altavoz. Diego se removía inquieto, revisando su reloj cada pocos segundos. Su cabello castaño, perfectamente peinado como su madre le había enseñado, comenzaba a perder su forma por el nerviosismo. Vestía una playera polo azul marino y jeans de marca, el uniforme no oficial de los jóvenes de clase media alta de la Ciudad de México. Carmen, esto es ridículo, murmuró, lo suficientemente alto para que algunas personas voltearan a vernos. En el aeropuerto de Miami esto no pasaría. Yo mantenía los documentos organizados en mi bolsa, la misma bolsa de cuero café que había usado durante años para acompañar a la familia en sus viajes. Llevaba puesto mi mejor vestido, el azul marino que había comprado especialmente para ocasiones como esta, cuando sabía que estaría en público representando a los Herrera. Mijo, estas cosas pasan en todos lados, le dije suavemente, tratando de mantener la calma. Recuerda lo que te dijo tu mamá, paciencia y respeto, pero Diego parecía no escuchar. Sus ojos se paseaban por el aeropuerto, observando a las familias que nos rodeaban. A nuestra derecha, una pareja joven discutía en voz baja sobre los documentos del bebé. A la izquierda, un hombre de negocios hablaba por teléfono en inglés, claramente frustrado por el retraso. ¿Sabes qué?, dijo Diego de repente, su voz subiendo de tono. Ya no soy un niño, no necesito que me acompañes a todos lados como si fuera un bebé. Las palabras salieron con una mezcla de vergüenza y rebeldía adolescente. Pude ver cómo algunos pasajeros comenzaron a prestarnos atención, especialmente una señora mayor que estaba frente a nosotros con su nieta. Diego, por favor, le susurré, tratando de mantener la situación bajo control. Estamos en público. Pero algo en mi tono, quizás la familiaridad con la que le hablaba, o la forma en que traté de calmarlo, pareció irritarlo aún más. Era como si mi presencia fuera un recordatorio constante de que aún no era lo suficientemente mayor para hacer las cosas solo. Público, repitió, y pude escuchar la frustración acumulada en su voz. ¿Te da pena estar aquí conmigo? La pregunta me tomó por sorpresa. No era pena lo que sentía, sino el deseo de protegerlo, de asegurarme de que llegara bien a su destino. Pero antes de que pudiera explicarle, la fila se movió repentinamente y tuvimos que avanzar. El mostrador de check-in estaba a solo unos metros de distancia. La empleada, una mujer joven con el uniforme impecable de la aerolínea, nos sonrió profesionalmente mientras organizaba los documentos de la familia que atendía. Siguiente, anunció con voz clara, era nuestro turno. Diego se adelantó, sacando su pasaporte con un movimiento brusco que denotaba su prisa por terminar con todo el proceso. Yo lo seguí, manteniendo los documentos adicionales que la señora Patricia me había dado, copias de identificación, números de emergencia, y la carta de autorización para viajar. Buenos días, saludé a la empleada mientras Diego colocaba su pasaporte en el mostrador. Buenos días. ¿Documentos del menor?, preguntó la empleada, dirigiéndose a mí con naturalidad. Fue en ese momento que todo cambió. ¿Documentos del menor?, había preguntado la empleada,
y yo comenzaba a buscar en mi bolsa cuando Diego explotó. «Ella no es mi mamá», gritó, y su voz se elevó por encima del murmullo constante del aeropuerto. «Ella solo es la empleada». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de los aires acondicionados. Las conversaciones se detuvieron, los niños dejaron de llorar. Incluso los anuncios del aeropuerto parecieron pausarse por un momento. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 15 años cuidando a este niño, viendo sus primeros pasos, consolándolo cuando tenía pesadillas, ayudándolo con la tarea cuando sus padres trabajaban hasta tarde. 15 años de buenos días. Carmen, ¿me ayudas con esto? Carmen, Carmen, ¿me puedes hacer un sándwich? Y ahora, frente a decenas de extraños, yo era solo la empleada. La empleada del mostrador me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sus ojos reflejaban esa solidaridad silenciosa que las mujeres trabajadoras se profesamos mutuamente. Había visto esta escena antes. Estaba segura. Entiendo, dijo suavemente, dirigiéndose a Diego. ¿Tienes la carta de autorización de tus padres? Diego, aún colorado por su arrebato, asintió bruscamente y me hizo una seña con la mano, como si fuera a pedirle algo a un mesero. Dáselos, me ordenó, sin siquiera mirarme a los ojos. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba los documentos. A mi alrededor, podía sentir las miradas de los otros pasajeros, algunos con curiosidad, otros con lo que parecía ser lástima y algunos con clara desaprobación hacia Diego. Fue entonces cuando ella habló. «Disculpe, joven», dijo una voz firme a nuestro lado. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje elegante pero sencillo, con el cabello recogido en un moño perfecto y ojos que brillaban con determinación. Su acento revelaba que era de Guadalajara, con esa cadencia melodiosa pero firme de las mujeres tapatías. Diego se volvió hacia ella, claramente molesto por la interrupción. «Perdón, me dirigía a usted», continuó la mujer, y pude notar que no era del tipo que se dejaba intimidar fácilmente. Acabo de escuchar lo que le dijo a esta señora, y me parece que debería disculparse. ¿Disculparme? Diego soltó una risa amarga. Solo dije la verdad. Ella trabaja para mi familia. La mujer dio un paso adelante, y aunque no era especialmente alta, su presencia llenó el espacio entre nosotros. Joven, ¿sabe usted cuánto vale una persona que dedica su vida a cuidar de otros? Diego la miró confundido, como si la pregunta fuera un acertijo que no podía resolver. Ella, continuó la mujer, señalándome con respeto, ha sacrificado tiempo con su propia familia para cuidar de la suya, ha estado presente cuando usted la necesitaba, ha velado por su bienestar, y probablemente lo conoce mejor que muchas personas en su vida. El aeropuerto parecía haberse convertido en un teatro, con nosotros como actores involuntarios en el escenario principal. La gente se había detenido para escuchar, formando un semicírculo discreto pero atento. «¿Y usted?», dijo la mujer, su voz subiendo apenas lo suficiente para que todos pudieran escuchar. «La trata como si fuera invisible, como si no tuviera valor».
Pues déjeme decirle algo. Jovencito, ella vale más que usted. Las palabras de la mujer resonaron en el aeropuerto como el eco de una campana. Ella vale más que usted. Simples palabras que contenían una verdad tan profunda que pude ver cómo impactaron a Diego como un rayo. Su rostro cambió completamente. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por algo que no había visto en él desde que era pequeño, vulnerabilidad genuina. Sus ojos, que momentos antes brillaban con rebeldía adolescente, ahora reflejaban confusión y, lentamente, algo que parecía ser comprensión. ¿Vale más que yo?, repitió Diego, su voz apenas un susurro. Sí, respondió la mujer con firmeza, pero su tono se había suavizado, porque ella sabe lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Porque ha elegido el amor sobre el orgullo, la paciencia sobre la frustración, porque cuando usted era pequeño y lloraba en la madrugada, ella estaba ahí. Cuando tenía fiebre y sus padres trabajaban, ella lo cuidaba. Cuando necesitaba ayuda con la tarea, ella se sentaba con usted aunque no fuera su obligación. Cada palabra era como una ventana que se abría en la mente de Diego, permitiendo que la luz iluminara recuerdos que había guardado pero no valorado. Pude ver cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. Llora, comenzó Diego, pero su voz se quebró. La mujer se volvió hacia mí, y en sus ojos vi el reconocimiento de una hermana, de alguien que entendía la dignidad del trabajo invisible que realizamos miles de mujeres todos los días. Señora, me dijo con profundo respeto, no sé su nombre, pero quiero que sepa que lo que usted hace es invaluable. Criar a un hijo, aunque no sea biológicamente suyo, es una labor sagrada, y este joven, miró a Diego, algún día entenderá la bendición que ha tenido de tenerla en su vida. Por primera vez en 15 años, alguien había reconocido públicamente mi valor, no como empleada, no como la que ayuda, sino como la persona que había estado presente en los momentos más importantes de la vida de este niño. Carmen, dijo Diego de repente, y había algo diferente en la forma en que pronunció mi nombre. Ya no era la orden casual de siempre, sino algo más parecido a una súplica. Carmen, perdóname. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrieron por sus mejillas. En ese momento, no era el adolescente rebelde que había gritado minutos antes, sino el niño que había consolado 1000 veces cuando tenía pesadillas. No llores, mijo, le dije instintivamente, y extendí mi mano para limpiar sus lágrimas, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, Diego no se apartó. Esta vez, me permitió ser quien siempre había sido, alguien que lo cuidaba porque lo quería, no porque fuera mi trabajo. Perdóname, repitió, y ahora su voz era más fuerte. Perdóname por no valorarte, perdóname por tratarte como si no fueras importante, perdóname por no ver todo lo que has hecho por mí. La mujer sonrió, y pude ver que sus ojos también estaban húmedos. Así está mejor, dijo suavemente. Ahora pueden continuar con su viaje. La empleada del mostrador, que había observado toda la escena con una sonrisa comprensiva, retomó su trabajo. ¿Documentos?, preguntó nuevamente, pero esta vez su tono era cálido, casi maternal. Mientras procesaba el check-in de Diego,
Él se mantuvo a mi lado, ya no delante de mí como antes. Sus hombros habían perdido esa rigidez defensiva, y por primera vez en meses, parecía relajado en mi presencia. Carmen, me dijo mientras esperábamos que terminara el proceso, cuando regrese de Guadalajara, ¿me puedes enseñar a hacer esos tamales que tanto me gustan? Quiero aprender para poder hacérselos a mi mamá. Sonreí, sintiendo como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Claro que sí, mijo, te enseñaré todo lo que quieras saber. La mujer que había defendido mi dignidad se acercó antes de dirigirse a su propia fila. Que tengan un buen viaje, nos dijo. Y joven, añadió, dirigiéndose a Diego, nunca olvide lo que aprendió hoy. El respeto no es algo que se da por obligación, es algo que se da por amor. Diego asintió solemnemente. No lo olvidaré, señora. Gracias. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos en la puerta de embarque, Diego no se limitó a decir nos vemos. Me abrazó. Un abrazo real, de esos que no había recibido de él desde que era pequeño. Gracias, Carmen, me susurró al oído. Gracias por todo. Gracias por cuidarme incluso cuando no me lo merezco. Mientras lo veía alejarse hacia el avión, supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros. No era solo que hubiera aprendido a valorarme, había aprendido a valorar el amor que no pide reconocimiento, el cuidado que no busca aplausos, la dedicación que no espera recompensas. Esa noche, cuando llegué a casa, mi propia hija me preguntó cómo había estado el día. Le conté la historia, y al final, ella me abrazó y me dijo, mamá, siempre has valido más de lo que crees. Tenía razón, todas valemos más de lo que creemos. Solo necesitamos que alguien nos lo recuerde, y a veces, que alguien se atreva a decirlo en voz alta. Diego regresó de Guadalajara 3 días después, y lo primero que hizo fue buscarme para contarme sobre su viaje. Pero más importante aún, me trajo un regalo, una pulsera de plata con una pequeña placa que decía para Carmen, con cariño y respeto. ¿Sabes qué me dijo mi abuela cuando le conté lo que pasó? Me preguntó mientras me ayudaba a ponérmela. ¿Qué te dijo? Que las mejores madres no siempre son las que te dan la vida, sino las que te dan amor todos los días, y que yo he tenido la suerte de tener dos madres, una que me dio la vida, y otra que me enseñó a vivirla. Esa tarde, mientras preparábamos tamales juntos en la cocina, Diego me preguntó sobre mi propia infancia, sobre mis sueños, sobre mi hija. Por primera vez en 15 años, no era solo la empleada que cuidaba de él, era Carmen, una mujer con una historia propia, con valores que transmitir y sabiduría que compartir. Y todo comenzó con una extraña en un aeropuerto que tuvo el valor de recordarnos algo que nunca deberíamos olvidar, que el valor de una persona no se mide por su trabajo, sino por su capacidad de amar y cuidar a otros. La familia Herrera notó el cambio inmediatamente. Diego comenzó a presentarme a sus amigos no como la empleada,
sino como Carmen, que es como de la familia. Empezó a preguntarme mi opinión sobre sus decisiones, a contarme sobre sus problemas en la escuela, a pedirme consejos sobre las chicas que le gustaban, pero lo más hermoso de todo fue que comenzó a cuidar de mí también. Cuando me veía cansada, insistía en que me sentara mientras él terminaba de ordenar. Cuando me dolía la espalda, me traía medicinas. Cuando era mi cumpleaños, se aseguraba de que hubiera pastel y flores. El niño que había gritado "ella solo es la empleada" se había convertido en un joven que entendía que el amor no tiene títulos, que el respeto no se compra con dinero, y que la dignidad humana no depende del trabajo que realizamos, sino del corazón con el que lo hacemos. Y yo, Carmen, la mujer que había dedicado 15 años a cuidar de otros, finalmente entendí que cuidar de alguien que te valora no es un trabajo, es un privilegio. Algunas veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde nuestro valor, y a veces, ese alguien aparece en el lugar más inesperado, en el momento más difícil, para decirnos exactamente lo que necesitamos escuchar. En un aeropuerto lleno de extraños, una mujer me devolvió mi dignidad. Un adolescente aprendió el significado del respeto, y yo recordé que, efectivamente, valgo más de lo que creía, mucho más.